vuelta, seguimos nosotros en nuestro servicio informativo dentro de 5 días televisión. Nosotros hacemos el rotativo de 12 a 13 horas y hoy nos visita el señor Fernando Peiretti, él es socio regional de Forensics, para hablar sobre fraudes corporativos y principalmente para la audiencia nuestra, que es una audiencia bastante calificada en todo lo que implica el mundo de los números. Esto creo que es bastante importante, ya que hay muchos referentes en el sector corporativo, sector de las empresas, que siempre están prendidos a 5 días televisión. Fernando, gracias por tu tiempo con nosotros. Muchas gracias, un placer estar aquí con ustedes. Bueno, Fernando, venís de formación en torno a este tema en particular. Comentanos un poco más sobre ti. Bueno, soy contador público, por mi acento muchos estarán pensando que soy de Argentina y efectivamente lo soy. Estoy viviendo en México desde hace un tiempo, coordinando la práctica de Forensics de BDO para toda Latinoamérica y Caribe desde ahí. Y digamos que mi formación inicial es contador público, una carrera más basada en números, en entender procesos de negocios en empresas. Y poco a poco con el tiempo me fui metiendo en la problemática del fraude en las compañías y hoy estoy ya desde hace varios años abocado 100% a esto. La dinámica del país tuyo de origen y donde te encuentras radicado actualmente, que es muy distinta, me refiero a exponencialmente es mucho más grande estos problemas en México o en Argentina. Mira, creo que cada país tiene su particularidad. En el caso de Argentina hay una combinación compleja de inestabilidad económica, de una necesidad y una presión sobre las empresas y los ejecutivos por obtener resultados muy en el corto plazo, que eso tiende a fomentar la existencia de fraudes. En el caso de México en particular, es un país más atravesado por el crimen organizado al más alto nivel. Y luego cada país, cuando uno va metiéndose y visitándolos y conociéndolos, tienen sus industrias estratégicas, las complejidades propias de cómo está estructurado cada país, cómo son culturalmente los empresarios, y la verdad que es apasionante visitar cada uno de los países. Hoy me toca estar en una gira regional por Sudamérica, aquí en Paraguay, en breve voy a estar en Bolivia, en Ecuador, en Colombia también, he pasado por Argentina y la verdad es un placer compartir tiempo con todos ustedes. No, me imagino que también lo más llamativo ha de ser en esta posibilidad que te toca viajar, es recorrer los países y conocer los casos, que no son casos de éxito cuando hablamos de fraude, ¿no? Efectivamente, mira, algunas de las cosas que más me han llamado la atención en los últimos años tienen que ver con los grandes casos de corrupción que nos tocó vivir en la región y cómo se ha dado un fenómeno bastante particular, que es la interacción de las justicias locales en Sudamérica con la justicia de Estados Unidos. Y esto tiene que ver mucho con las iniciativas que se están fomentando desde la OCDE en relación a las legislaciones anticorrupción, que ya están presentes en muchos países, todavía no en Paraguay, pero ya tenemos normativa anticorrupción en Argentina, en Chile, en Perú, en Brasil, mismo en Colombia también, recientemente en Ecuador, dentro de lo que es Sudamérica. Y lo que permite eso es que ante un caso de corrupción, no solamente las personas físicas, sino también las empresas puedan ser sancionadas, y cuando estas empresas además están expuestas por cotización de sus papeles en la bolsa de Estados Unidos o fuerte interacción de negocios con Estados Unidos, también a recibir sanciones en ese país, se ha empezado a generar un escenario de cambio bastante profundo, donde nos ha dado, por ejemplo, el mayor caso de sanciones en la historia de FCPA, que es el caso Odebrecht, con ramificaciones en toda la región, sanciones en Brasil, procesos abiertos en el caso de Perú, y con interacciones que van a seguir durante los próximos años también en Argentina, seguramente en Paraguay y en los demás países donde se vaya descubriendo todo este entramado de corrupción que se lleva adelante a través de esta empresa. Bueno, vamos a ver justamente en esta charla que va a estar Fernando exponiendo esto el día de mañana. Hago ya invitación. Esto será el martes 9 a las 8:30 en la Cámara de Comercio Paraguayo-Americana, conocida como AmCham, en el Salón Ayes, 25 de mayo al 290, esquina Mayor Bullo, en Asunción. Esto es una charla privada, hay que llamar. ¿Cómo es el mecanismo? No sé si sabes al respecto, Fernando. El equipo de marketing está muy involucrado, pero Okay. hay que inscribirse, hay que registrarse porque es un salón con capacidad limitada, pero es una charla gratuita a la que cualquier persona interesada
se pueda anotar y asistir. Me parece importante porque realmente estamos atravesando como país un proceso donde estamos escuchando palabras como compliance, el tema de la cuestión de fraudes corporativos, de control por sobre todas las cosas. Y esta es una iniciativa de la Asociación Paraguaya de Ética y Compliance, ¿no? La APEC, que está llamando justamente a invitar a escuchar esta charla de fraudes corporativos en la nueva realidad híbrida, qué cambió y cómo debemos actuar en este nuevo escenario. Me lleva a consultarte, el título obedece también a una cuestión de pandemia y algo por el estilo, Fernando. Mira, la verdad es que me tocó coordinar hace un tiempito atrás un estudio internacional que llevamos adelante con todas las oficinas de BDO alrededor del mundo y obtuvimos respuestas de empresarios de más de 130 países. Y con eso pudimos armar un capítulo local para lo que es Latinoamérica y empezar a comprender con números y con casos reales qué está pasando con el fraude. Y efectivamente vimos que hay un cambio de tendencias interesante. Se ha potenciado muchísimo el caso de fraude con fuerte presencia de cuestiones de ciberseguridad. Las empresas han pasado a través de la pandemia a tener procesos mucho más digitalizados y no ha acompañado el sistema de control a todos esos procesos, lo cual es entendible porque la prioridad es que el negocio siga creciendo, pero eso ha incrementado muchísimo el fraude basado en esquemas donde se ve mucha interacción de cuestiones y problemáticas de ciberseguridad. Los temas normativos que te contaba antes, cada vez más presente la cuestión anticorrupción, y hoy la palabra compliance, como vos decías antes, está presente en todas las mesas de negocios, tanto para proteger a las empresas. Hay que tener en cuenta que el fraude corporativo de algún modo tiene un costo para las empresas de algo así como el 5% de sus ingresos. A través de estadística internacional se conoce ese dato, con lo cual hoy muchas compañías están pensando en el desarrollo de prácticas de compliance para bajar el impacto del fraude, pero también para luchar contra la corrupción y ser mucho más competitivos para hacer negocios con el exterior. Hoy pensar en hacer negocios con compañías en Estados Unidos, en Europa, en tener mayor capacidad de exportar, entre todas las cosas que nos piden, empieza cada vez más a resonar si tenés un programa de compliance, qué estás haciendo para prevenir el soborno, la corrupción y el fraude en tu empresa. Y son cosas que los empresarios latinoamericanos están tomando cada vez, por suerte, más en cuenta y no tengo dudas que eso va a ayudar a que la región siga creciendo. Fernando, no sé hace cuánto tiempo estás en Paraguay. ¿Llegaste hace poco? Estoy desde hace 2 o 3 horas más o menos. 2 o 3 horas, me imagino que vas a interiorizarte y mañana, por eso te recomiendo que mires un poco la prensa en los últimos días, mañana seguramente en algún momento de preguntas y respuestas te van a tocar el capítulo Paraguay. Y justamente el equipo de prensa que está viendo la nota me está tirando algunas preguntas y no sé si estás interiorizado, pero tengo que hacerte las mismas, ¿verdad? El tema justamente de esto último, de la presencia del empresario chileno, Andrónico Luxi, que vino a tener una entrevista aquí con su representante en Paraguay de la empresa Enex, ¿no? El tema del impacto en las inversiones, porque los americanos suelen decir follow the money para ver dónde está el problema en este caso. Cuando hablamos de fraude y hablamos de esto que estás planteando, ¿qué opinión te merece el capítulo Paraguay en particular? Mira, lo que te podría decir en líneas generales es que efectivamente el comentario que hacías recién es más que acertado. Entender cómo funcionan los flujos de dinero en los diferentes esquemas. Podemos hablar de corrupción, de lavado de activos, producto de diferentes delitos que uno podría englobar en lo que es el crimen organizado, el fraude en corporaciones, y la verdad es que funciona un poco de esa forma. Analizar cómo el dinero se va moviendo inclusive de una jurisdicción a otra es uno de los desafíos más grandes que hay. Y te diría que hasta normativamente, a través de diferentes tratados que se fueron desarrollando, uno de los más conocidos tiene que ver que es la Convención de Budapest, que permite trabajar e interactuar a las diferentes justicias. Es algo que seguramente va a estar siendo muy potenciado en la región y permitiendo que casos donde tenemos impacto transjurisdiccional podamos tener una acción mucho más rápida y efectiva de la justicia. Y cuando el dinero ingresa también al sistema de la bolsa, ¿es fácil de detectar o difícil? Bueno, la verdad es que depende mucho eso de las jurisdicciones, pero cada vez más tenemos la presencia
de reguladores que están muy atentos por supuesto, entender el origen de los fondos. Está muy en discusión hoy, y esto se ve mucho en los países del Caribe, entender quién es el beneficiario final de las sociedades. Hay cada vez más foco en comprender quiénes son las personas que están siendo beneficiadas detrás de todas las estructuras jurídicas que se pueden crear muchas veces para esconder a este beneficiario final, y al final del día proteger maniobras corruptas, dinero que está beneficiando a personas a través de la comisión de delitos, y es algo en lo que la región está progresando. Ojalá lo pueda hacer a pasos mucho más rápidos y lograr estándares cada vez más altos. No, la pregunta obedece, y con esto voy concluyendo la entrevista. Fernando, me parece muy interesante tu charla de mañana. Va a ser una cuestión importantísima para para el tiempo que nos toca atravesar en este momento, porque justamente se captó muchísimo dinero de inversores en la bolsa, en este caso, un grupo empresarial muy grande con las empresas, y ahora con toda esta última situación de la designación de del gobierno de los Estados Unidos de significativamente corrupta, pone a todo un conglomerado en un gran question mark, ¿no? en un gran signo de interrogación para saber qué va a pasar. Y qué va a pasar con un montón de gente que estaba también viviendo de este caso en particular, ¿no? No me animo a decir fraude, y lo digo con mucho respeto de esto, pero llega como en un momento de decir, bueno, el origen de ese dinero, al final cuando se descalza puede caer todo un sistema, ¿no? No, totalmente. Te diría así que a nivel estadístico, cuando tenemos investigaciones impulsadas en particular por el DOJ, hay un alto porcentaje de enforcement respecto de los casos. Es muy común que si tenemos una investigación abierta, eso va a terminar en sanción. Son casos donde la justicia americana ya está muy orientada una vez que toma publicidad el caso. Y efectivamente, y si llegara a pasar lo que estás mencionando, no va a ser más que poner más énfasis en lo que venimos discutiendo respecto de la importancia de compliance. El screening que tiene que haber sobre un inversor previo a poder invertir dinero en una sociedad. También para el lado del inversor, entender quiénes son los administradores de ese dinero, reputacionalmente qué pasado tienen, en qué están involucrados. Son todas cuestiones que están cada vez más en discusión, y sin duda casos como estos lo que van a hacer es realzar la importancia de todos estos temas. Y que importa mucho, porque en realidad al final del día obedece todo al campo de la transparencia, y que la transparencia beneficia justamente a todos los actores. Efectivamente, y sabemos, y lo vemos inclusive en el mundo desarrollado, cómo es beneficioso para los países tener escenarios de negocios más transparentes. Eso atrae sin duda inversiones, mayor crecimiento para el país y un bienestar general para todos. Fernando Peiretti, de visita por nuestro país, mañana va a ser una charla increíble. Pueden encontrar seguramente todos estos detalles o en las redes sociales de la APEC o también en la de la Fundación AmCham, que mañana van a estar hablando sobre eso. ¿Algún mensaje final que te gustaría dejar a la audiencia sobre la charla de mañana? Bueno, que vengan, que la verdad va a ser interesante contarles qué estuvo pasando durante los momentos de pandemia y pospandemia respecto al fraude corporativo. Hay cosas que han cambiado mucho y hay montones de herramientas y formas que hoy tienen las empresas de protegerse, y los que empiecen a hacerlo van a tener sin duda una ventaja competitiva respecto de los demás, así que los invito a que podamos conversar sobre esto mañana. Fraudes corporativos en la nueva realidad híbrida, qué cambió y cómo debemos actuar en este escenario. Mañana justamente el expositor, el señor Fernando Peiretti, que nos visitó el día de hoy, es socio regional para Latinoamérica de Forensics, de BDO, aquí de visita en nuestro país. Mañana en la Cámara de Comercio Paraguayo-Americana, y pueden encontrar más detalles en las redes sociales de APEC, si quieren hoy ponerse en contacto, y en la lista, mañana 8:30 esta charla en particular. Gracias, Fernando. Muchas gracias. Nosotros hacemos la pausa, enseguida estamos ya con el resumen de las notas del día.